Además, Sí, sí. voy a beber agua. See aquí, if you click here, just make sure that it's rolling, and we'll get started. Perfecto, ya creo que ya estamos You listos. can speak in English, but I have forgot a lot of my English, but you can speak in English. Creo que para mí me gustaría que habláramos en español, para que esté mejor. cómoda usted y para que hablemos de este tema como debe ser. Sí. Antes de comenzar, nos encantaría que nos diera unas palabras de su nombre, de dónde nació, Sí. cosas así básicas, debe ser para comenzar. Mi nombre es Mirta Núñez, Núñez Díaz Valar, que es como se hace en España, ¿no? Con los dos apellidos, y yo nací en Cuba, en La Habana, pero yo llegué a España con 9 años. Y desde entonces siempre he residido en España, mi nacionalidad es española y bueno, me he adaptado perfectamente. Cuando era estudiante en esta facultad me interesó el tema de las brigadas internacionales y me interesó el tema de la guerra civil y por lo tanto intenté buscar algún tipo de apoyo, apoyo en becas para poder dedicarme a ello. Por lo tanto, mi primer trabajo académico de cierta entidad, que era una tesina, que es como se llamaba entonces, ahora se llama memoria de licenciatura. Bueno, ahora no se llama de licenciatura porque las licenciaturas ya no son exactamente, no tienen esa denominación, sería como memoria de grado, fue la prensa de las brigadas internacionales. Que entonces era muy novedoso porque había estado, eran temas vetados por el franquismo y muy manipulados, y por lo tanto, bueno, pues desarrollé un trabajo en profundidad y además pude ir a la hemeroteca, que es donde se guardan los periódicos, la hemeroteca municipal, que a pesar de que Madrid fue frente de guerra, como sabéis, pues se conservaban y se conservan muchos ejemplares del periodo, entre ellos ejemplares de las brigadas internacionales, de la prensa de las brigadas internacionales. Bueno, fue muy interesante y aprobé, vamos a decir, pude pasar ese reto que era presentar la memoria de grado, ¿no? Y como el tema me había gustado mucho, pues digo, voy a ver si puedo hacer la tesis sobre un tema vinculado a este. Y por lo tanto pude elegir el tema de elegí el tema de la prensa de guerra en las zonas republicanas, que hay que decirlo de carrerilla, la prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española. Bueno, había muchísimo, yo no podía imaginar todo lo que había, pero menos mal que conseguí una beca, la beca de formación de personal investigador, y eso me permitió dedicarle años a ese trabajo, puesto que hice una tesis de 6 tomos, entonces se hacían estas cosas de 6 tomos, y la verdad es que, bueno, pues fue un trabajo muy interesante. Muchas veces me lo han valorado. Obtuvo un accésit del premio de la Real Academia de Doctores de España,
y la verdad es que fue apasionante. Y esto sin imágenes, porque entonces era muy problemático y por lo tanto todo era a base de escribirlo. Sí, Y entonces, bueno, pues la verdad es que de ahí fue la base para investigaciones más tardías, más tarde, y bueno, pues fue importante haber terminado aquello. una parte ah, que me hizo pensar es cuando dijo las memorias que quería hablar de la guerra civil. Ujú. Y entiendo que usted también está en un grupo que quiso cambiar los nombres de unas calles en Ah, Madrid sí, también. Y la palabra memoria también me hizo pensar, porque en ese concepto, memoria ahí se está cambiando, ¿cierto? sí, ¿Puede hablar más de ese tiempo cuando sí. cambió esas avenidas, esos Mm. nombres? Sí, bueno, como ya me he quedado vinculada al tema, porque creo que es necesario y me gusta, eh, bueno, pues una de las labores a las que he estado vinculada es la memoria, la llamada memoria histórica. En el transcurso de los años que he estado trabajando, eh, también académicamente, con trabajos académicos, pero también con trabajos de compromiso personal, con la memoria histórica, con la lucha por acabar con todas las manipulaciones del franquismo al respecto, que curiosamente se mantuvieron en la transición. Se mantuvieron en la transición y se han mantenido hasta épocas recientes, porque además no se ha hecho un trabajo, no se ha hecho un trabajo de de que la población sea consciente de ello. Ujú. Parece que ahora, con la nueva ley que acaba de ser promulgada de memoria democrática, es posible que se atienda porque se ha establecido que en los colegios, bueno, en los colegios, en los institutos se va a hablar de ello. Pero claro, es que el franquismo fueron 40 años, Sí. casi 40 años, y entonces es muy difícil si no se hace públicamente un trabajo de dar a conocer la manipulación de estos temas, pues persiste, ¿no? Persiste en la población. Ah, a un punto usted se fue de ese grupo, ¿no? Que está tratando de cambiar esas calles. Bueno, me fui de este grupo, en realidad lo que me fui fue de ese proyecto que tenía Ok. Manuela Carmena cuando era alcaldesa y, y entonces por unas tensiones internas en las que yo no había participado, pero que evidentemente me llegaban, ¿no? Me llegaban. Y bueno, pues se hicieron cosas, ¿eh? Se hicieron cosas, pero se podían haber hecho más de haberse concretado más y de haber tenido un apoyo más grande por parte de Manuela Carmena. Entonces no estaban en la misma, no pensaban en la misma manera que tenía que ser más para enforzar un Bueno, es cambio. que más que nada yo creo que ella estaba un poco a muchos aspectos, ¿no? Ella estaba más interesada en otros aspectos, este era uno más, y creo que lo abandonó un poco. No, ¿Eh? entiendo. Ujú. Ok. ¿Cuál escritura, cuál reporte o artículo que usted ha hecho en su vida ha sido el más impactante en el país Ujú. o para la Sí. gente? Bueno, yo sin duda, porque además recientemente ha sido el aniversario, que fue un trabajo, un análisis, un trabajo académico que hice para saber el número de asesinados que había habido en Madrid eh, una vez que entraron los golpistas en la capital, en la ciudad. Entonces, en estos momentos que estamos a finales de los años 80, a finales de los años 80,
no se conocía, se había oído de que había habido muchos asesinatos, muchos fusilamientos, pero no se conocía en detalle porque todo esto estaba oculto o casi semioculto. Entonces, bueno, pues me llegó la propuesta de estudiarlo y evidentemente pues me pareció apasionante y necesario para el país también, en pequeña medida en lo que uno puede aportar. Y por lo tanto, bueno, pues empezamos a trabajar empezamos a trabajar en el tema. En Madrid llegamos a esa conclusión científica de cuántos habían sido fusilados. En ese momento lo difícil era entrar al documento. ¿Dónde están los documentos? Cuando se fusila a una persona tiene que haber un documento detrás. Y porque además recordemos que quien fusila son militares que han triunfado en la guerra, ya son los vencedores y por lo tanto tienen a su disposición el Código de Justicia Militar para aplicar su justicia, entre comillas, a civiles y militares leales a la República, es decir, que también fueron en muchos casos fusilados, ¿no? De tal manera que fuimos al registro de defunciones, bueno, pues aquí tienen que estar, y no los encontrábamos. ¿Cómo es posible? Ellos que son militares y que uno de los argumentos del golpismo era volver a una realidad tradicional en España, tienen que haberlo apuntado, ¿no?, en el registro de defunciones y no estaba. Entonces fui a los funcionarios y les pregunté, bueno, ¿cuáles son los pasos administrativos para inscribir una muerte? Yo entonces era evidentemente más joven, no había tenido ningún caso así en mi familia, no sabía. Y me dijeron, bueno, pues una de las fórmulas era una pequeña cuartilla, un papel pequeño, donde se ponía nombre y apellidos y la fecha, muy importante, la fecha en que fue fusilada esta persona. Bueno, pues gracias a estas cuartillas, a estos documentos pequeños, pudimos saber que en Madrid habían sido fusiladas 2.668 personas, no sé si el número es perfecto porque lo hago de memoria, pero sí pudimos verificar históricamente quiénes habían sido fusilados, cuándo habían sido fusilados, muy importante también, quiénes, cuándo, si eran hombres o mujeres. Y esto último es curioso porque el franquismo se daba muchos golpes de pecho de su piedad respecto a las mujeres, pues no. Se fusilaron unas 88 mujeres, lógicamente menor número que hombres, porque la mujer entonces tenía menos presencia pública, tanto en la política como en todos los ámbitos. La función tradicional de una mujer es estar con sus hijos y en su casa y por lo tanto aún así, bueno, pues es un número destacado de mujeres que fueron fusiladas aquí en el cementerio del Este, que es un nombre tradicional, pero que hoy, que somos herederos del franquismo en muchos aspectos, bueno, pues se llama cementerio de la Almudena, y la Almudena es la patrona de Madrid. O sea, hoy se llama cementerio de la Almudena, que es el principal y el tradicional. Sí, es muy interesante entender de la diferencia de hombre y mujer en este. Claro, es que tienen que ser menos, sí. Porque la mujer, de hecho, a las mujeres que se les fusila en gran parte por los llamados delitos consorte. Delitos consorte, que es delitos por el marido, por el padre, o por el hijo también, perdón, por el hijo. ¿Por el hijo también? Sí.
Oh, por el acto, por la actuación del hijo sí, en... no solamente el esposo, pero obviamente los hombres de la familia Sí, tienen la exactamente. consecuencia. Exactamente, los hombres de la familia. Ese es el Entiendo. término. En su perspectiva de la guerra, ¿cómo esta gente que se llaman los caídos, cómo tomaron la forma de la guerra civil con el día moderno? ¿Cómo afectó el cómo todavía tenemos esa presencia, esa gente hoy? Sí. Bueno, realmente el gran logro del franquismo fue el silencio, la estrategia de silencio que cayó sobre la población y que los padres, las madres decían a los hijos, de esto no se habla, ¿eh? Y menos fuera del ámbito del hogar. En el hogar tampoco, porque muchas veces se decía, los niños son poco controlables y entonces se podían, lo que se dice vulgarmente, ir de la lengua. Entonces, de esto no se habla, o no se habla delante del niño, porque él tiene que vivir en esta sociedad. Entonces, esta situación, bueno, pues ha estado vigente todo el franquismo y parte de la transición, de lo que se llama transición. Sí. Pero ahora ya que estos niños de este tiempo ya son adultos y ya tienen sus propios hijos y Sí. a veces ya tienen sus nietos, ¿cree que ya se está creciendo la voz de ese tiempo y que ya se está siendo más cómoda hablando de ese tema? Bueno, sigue siendo un tema delicado, pero se habla mucho más, mucho más, y poco a poco se va abriendo a más sectores de la población que hablan de esto. Lo que pasa es que en este país tenemos una derecha heredera directamente del franquismo, y esa derecha mentalmente está todavía muy condicionada por el franquismo, de tal manera que no para, yo diría que no paran de decir tonterías. ¿Cuál fue la última? La última de Núñez Feijóo y las últimas de Casado, que decía que a él no le importaba lo que había hecho el abuelo y menos el bisabuelo, y por lo tanto que le parecía una tontería hablar de estos temas. Y también instaba un poco al silencio. Dice, no, nosotros tenemos que mirar adelante y no hacia atrás. Bueno, es que no es excluyente. Yo lo que suelo decir, lo que pasa es que, bueno, me parece poco poético, pero sí real, que es como un coche. Cuando tú estás conduciendo tienes que mirar adelante, pero tienes un retrovisor para ver hacia atrás, ¿no? Bueno, pues así son las cosas. Cambia de postura y decide incorporar a esa España franquista a la ONU, a la Organización de Estados Mundial, del que había estado vetada por ser por ser Franco hijo de Hitler y Mussolini. Entonces ya a partir de esa fecha la España franquista se va incorporando a los organismos internacionales, ¿no? Y se tiende a un manto de silencio aún mayor sobre lo ocurrido. Sí. Y bueno, tengo otra pregunta, es un poco delicada, pero si no la quiere hablar de este tema, está completamente bien. No va a decir exactamente, pero entendemos que en buenas noticias, como usted nació en Cuba y sí. tiene una relación con la política desde tiempo, hemos visto que no hay gente que le habla de usted en una manera no justa, porque tiene en una manera no directa, pero una relación con el Con Castro. Castro Sí. y bueno, el
sí. No entendemos por qué la gente quiere hablar de usted de esa manera. Hay unos artículos y también hemos hablado con Jaime y Emilia, que son nuestros esos, profesores, pero Sí. quería tener su perspectiva de eso y por qué la gente quiere hablar de esa manera de usted. Bueno, en el fondo simplemente quieren utilizar algo un poco sensacionalista sobre un tema que diríamos me afecta relativamente indirectamente, Sí. me afecta indirectamente. En realidad no tiene por qué ser sensacionalista y no tiene por qué tener nada oculto, es decir, yo he intentado hacer las cosas por mí y que esos aspectos que te vienen heredados, porque Sí. te vienen heredados, pues que no me afecten, pero al final siempre afectan, Sí. al final siempre afectan. Y por lo tanto, bueno, pues es simplemente que el primer esposo de mi madre fue Fidel Castro. Eran muy jóvenes, evidentemente, y mi hermano, el mayor, era hijo de ese matrimonio. Entonces, ese matrimonio luego se rompe y mi madre se vuelve a casar con Emilio Núñez, mi padre, del cual tiene 2 hijas, mi hermana y yo, mi hermana América y yo. Tener esa historia. Pero esto es algo personal de la universidad, un trabajo para la universidad. Por cierto, estoy interesada en James Fernández, ¿no? Sí. Él trabaja allí, trabaja con ALBA, ¿no? La Sí. Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Y bueno, de saber más. Sí. Yo recibo el boletín electrónico. Bueno, nosotros sí estamos en la parte por la escuela, de la universidad, que estamos haciendo unos temas de la historia de España, pero también hemos tocado un tema personal, entender también nosotros con nuestras preguntas qué era el pasado y de su historia, cómo era este tiempo y cómo usted lo percibe. Fue una suerte dedicarme a ello. Sí, y un tema muy importante para tener.